Muy bien. Bueno, la mayoría nos conocemos, damos la bienvenida aquí a Sandra, pero le paso la palabra a Miguel para las introducciones y para los comentarios. Momento, mi micro. Gracias, buenas noches a todos y todas, buenas madrugadas, David. Yo pensé que estaba ahí con el bebé cargado, pero bueno, aprovecha que todavía traes Lo que sí hay en es el, un gato. sí, ya lo vi. Ok, aprovecha que todavía traes el reloj biológico de aquí, no es tan pesado ahorita, poco a poco, pero gracias también por disponer de este tiempo en la madrugada ahí donde estás para este espacio. Gracias también a todos y todas las que se conectan. Hoy, primero eso, agradecerles porque este espacio pues funciona en la medida en que tengamos este momento de diálogo entre todos y todas, ¿no? Entonces agradecer tanto el que estén como los aportes que siempre dan cada viernes. Recordar que no es una clase ni un foro, es un espacio de diálogo donde, de acuerdo a lo que propone David, pues podemos ir también generando un diálogo, una buena plática en torno al tema que se propone. Hoy va a estar Sandra, que, bueno, yo la conozco hace un ratín a través de la familia de Eugenio, pero también sé que estudió en la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual ya es garantía desde ahí. También tiene trabajos en la Universidad de Morelos, según recuerdo, y ha estado trabajando muy cerca, de hecho creo que, corrígame si me equivoco, Sandra, pero creo que su tesis de doctorado lo hizo con el acompañamiento con familiares en búsqueda. eh, entonces es alguien que ha estado también muy cerca de las causas que también nosotros hemos tratado de estar ahí cerca desde la iglesia, y alguien que también siempre ha actuado desde la fe. Entonces es psicóloga, entonces hoy nos va a acompañar con la reacción. Yo comento eso, ya ella se presentará también en su momento y esperando que si alguien más se conecta, pues ampliar el diálogo. Siéntanse con la libertad de opinar y decir lo que ustedes quieran decir o no hacerlo. Esa es la idea, es que podamos nutrirnos entre todos y todas de lo que dicen los demás o de lo que decimos nosotros mismos. Así que muchas gracias, David, y pues vamos a empezar. Sí, pues gracias y bienvenida Sandra. Conozco muy bien a Eugenio. ¿Y tú también eres de la tradición menonita? Sí, también, Anabautista Menonita. Un Ana gusto Bautista. estar por aquí. Muy bien, pues qué alegría. Bueno, somos poquitos ahorita, esperamos a ver si van llegando los demás, pero les recordamos que grabamos, de repente tenemos, por ejemplo, hace 15 días hay 33 visualizaciones, entonces, a veces son menos, a veces más, pero estamos grabando también porque hay muchas personas que no pueden estar en vivo, pero bueno. Hoy concluimos con el ciclo que venía trabajando del Antiguo Testamento, ¿no? Que empezamos desde el segundo viernes de enero. Y la próxima semana, vamos a empezar con temas de Cuaresma, porque entramos en Cuaresma. De hecho, el próximo miércoles es miércoles de ceniza. Estos días luego son de carnaval en muchas partes, ¿no? Que la idea del carnaval era como desahogarte antes de empezar la cuaresma donde había muchas prohibiciones. Pero entonces quise como tomar un tema que ayuda como a hacer como la transición para la cuaresma con esto del Antiguo Testamento y pensando en esto del miércoles de ceniza, ¿no? Bueno, durante la cuaresma, yo sé que no en todas las tradiciones se maneja esto de la cuaresma, pero durante la cuaresma generalmente, que es una época como 40 días preparándose para el domingo de resurrección, se tocan temas como el pecado, la muerte, el arrepentimiento y sobre todo la cruz de Jesucristo. Pero en muchas tradiciones, en algunas iglesias luteranas sí y en otras no, pero se tiene esta tradición de marcar la frente con cenizas
diciendo esto de recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Que viene del relato de Génesis 3, ¿no? Que narra pues la caída, ¿no? Bueno, es lo que no se usa esa palabra dentro del texto, pero la caída de Adán y Eva, ¿no? En el pecado, ¿no? De recordarles así como que fueron creados del polvo, pues al polvo volverán, ¿no? Bueno, cuando vemos esta historia, de hecho tuvimos un poco de esta discusión la semana pasada, ¿no? Se hacen preguntas como esto de Adán y Eva, ¿realmente ocurrió así? Y es verdad lo que narran estos primeros 3 capítulos del libro de Génesis, de la creación y la caída. Em, a mí me gusta manejar esas dos preguntas, luego se entiende como la misma pregunta, pero para mí la respuesta a la primera y la segunda sería un poco diferente, ¿no? Creo que eh, bueno, cada quien es libre para creer lo que piensa al respecto, ¿no? Pero según la ciencia, pues no ocurrió tal cual el relato de Génesis 1, 2 y 3. O sea, se maneja ya con mucha investigación científica, ¿no? Que somos producto de un largo proceso de evolución que ha durado miles de millones de años, etcétera. Que creo que todos ustedes conocen. Y si aceptamos, digamos, la ciencia, diríamos, pues lo que narra los primeros capítulos de Génesis no es algo histórico, ¿no? No son hechos históricos, ¿no? Inclusive yo he visto que se maneja que sí hubo una Eva, que es madre de todos nosotros, pero hace 60.000 años o no sé, pero por lo menos si tenemos un padre o una madre común, pues no es exactamente como viene en Génesis. Pero de que si esta historia es verdad, o estas historias son verdad, yo digo sí, son verdad, pero en otro sentido, ¿no? No como relato histórico, sino digamos por las cosas que querían comunicar. Y lo que tenemos que reconocer, ¿no? Es que en aquella época, cuando se escriben estos textos, de la Biblia, pues la gente no sabía de dónde venía el ser humano, ¿no? O sea, de los orígenes, no había estas investigaciones científicas, no sabía nada de los dinosaurios o todo esto, ¿no? O del Big Bang y todo esto. Entonces, pues manejaban como mitos acerca de la creación y tenían su cosmovisión, ¿no? De su forma de concebir cómo era el mundo y todo eso. Y lo que a mí me gusta manejar, bueno, obviamente no podíamos esperar que conocieran todo lo que conocemos hoy, pero dentro de esa cosmovisión que tenían, generaron este relato de la creación y la caída, y a través de este relato querían comunicar ciertas verdades, ¿no? Y para mí muchas de estas verdades sí las podemos manejar y por eso digo, en un sentido yo digo, sí son verdades, o sea, podemos ver estas historias como verdaderas en el sentido de comunicar ciertas ideas que podemos manejar hoy, ¿no? Uno sería de que somos creación de Dios, ¿no? De que hay un Dios que quiso, ya no creó el mundo en 6 días, ¿no? Sino en no sé cuántos miles de millones de años hasta que llegáramos hasta aquí, pero un Dios que ha estado en este proceso, también que ha creado a los seres humanos, tal vez no exactamente como Génesis, aunque sí venimos obviamente de la tierra, de alguna forma, ¿no? De la materia, pero pero también esta idea de que Dios todo lo que creó es bueno, ¿no? A esta idea de un Dios bueno. Si todo lo que creo es bueno, pues también ese Dios debe ser bueno. Y se acuerda cuando termina Génesis 1, dice, vio todo lo que había hecho Dios y aquí era bueno en gran manera, ¿no? Entonces, para mí eso es una verdad, ¿no? De que yo creo en un Dios bueno y creo que nuestro mundo tiene su origen en este Dios. También se maneja esto del Edén, el huerto o jardín de Edén, que Dios los bendijo, les dio dominio a los seres humanos sobre lo que había creado.
Hay esta historia del árbol, ¿no? Que dice no coman de este árbol del bien y el mal, pero en términos generales, con estas cosas del relato querían comunicar dentro de su propia cosmovisión ciertas verdades que yo puedo decir, no, pues yo todavía creo en ese Dios, ¿no? Del que hablan, aun cuando no acepto como hecho histórico todo lo que está ahí, ¿no? Y parte de esto que podemos, vamos a rescatar de estas historias es, por ejemplo, esto del huerto de Edén, que lo que Dios quiere es que, bueno, no sé si sería mucho decir que vivamos en un paraíso, ¿no? Pero por lo menos que haya paz, que haya bienestar en este mundo, ¿no? Para mí esa es una de las verdades muy importantes, comunica esta idea que Dios quería el bien para todo el mundo desde un principio, ¿no? Quería que viviéramos, si no literalmente en un Edén, pero de una forma figurada en un Edén, que eso fuera nuestro mundo, ¿no? Y obviamente vemos que no se ha dado ese Edén como quisiéramos, ¿verdad? Pero igual esto como del árbol, ¿no? Del árbol, lo que podemos entender esto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Es que, bueno, según este concepto de Dios, Dios solamente crea lo bueno, este, pero dice, yo quiero que ustedes me obedezcan, quiero que dejen que yo defina para ustedes lo que está bien y lo que está mal, y que confíen en mí, ¿no? Y esto de la confianza en Dios, para mí es como la clave, ¿no? Y manejo esto, para confiar en alguien. ¿Qué necesitamos saber, no? Primero que esa persona sabe de lo que habla, ¿no? O sea, si alguien me dice algo y yo digo, esa persona no sabe ni de qué está hablando, pues no voy a confiar en su palabra, ¿no? Este, pero en este caso, como Dios como creador de todo, pues se supone como si es creador de todo, pues sabe de lo que está hablando. Él entiende la creación y entiende el bien y el mal. Y podemos entender esto del bien y el mal, lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno, ¿no? Lo que es malo para nosotros. Pero también otra cosa que hay que necesitamos para confiar en alguien, ¿verdad? Es que estemos convencidos de que esa persona está buscando nuestro bien, ¿no? Si hay una persona que me quiere hacer maldades, pues obviamente no voy a confiar en lo que me diga, ¿no? Pero si yo confío que es una persona buena, que me quiere ayudar, que me quiere llevar por un buen camino o algo así, y me dice, haz esto, y yo digo, pues yo confío en esta persona, confío en su inteligencia, en su sabiduría, pero también confío que busca mi bien, que es una persona buena, honesta, que realmente quiere que las cosas me vayan bien. Es entonces cuando sí voy a confiar en esa persona, ¿no? Este, entonces, eso es algo que podemos ver también en este relato, ¿no? De que y cuando Dios les prohíbe a Adán y Eva, ¿no? Comer de este árbol, es como Dios estaba diciéndoles, miren, yo sé lo que es bueno para ustedes y lo que no es bueno, lo que les conviene y no les conviene, ¿no? Y lo que les va a perjudicar y lo que les va a hacer bien. Así que pues ustedes confíen en mí, obedézcanme, ¿no? Hagan lo que yo les diga y les va a ir bien, ¿no? Y se espera, ¿no? Se esperaba tal vez que Adán y Eva dijeran, pues tú eres el creador de todo lo que existe. Tú debes de saber lo que está bien y no está bien, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿no? Lo que nos va a hacer bien y lo que nos va a perjudicar. Y también confiamos, como hiciste todo lo bueno, que tú nos amas, ¿no? Y si tú nos amas, pues lo que tú nos mandas es para nuestro bien. Tú nos quieres bendecir, ¿no? Así como dice, ¿no? Entonces, si hubieran seguido con ese pensamiento, según este relato, que bueno, en un sentido es mitológico, ¿verdad?
Pero hubieran dicho, bueno, pues si Dios nos manda esto y es un Dios bueno y Él sabe de lo que está hablando, pues vamos a hacer lo que dice, ¿no? Pero luego viene esta parte de la serpiente que les mete la duda, ¿no? Ah, no, pues Dios les dice esto porque Él tiene otros intereses o porque Él no quiere esto para ustedes y los lleva a dudar, pues de su amor, ¿no? De que si realmente lo dice por su bien, pero también un poco tal vez bueno, su soberanía y todo esto, ¿no? Entonces, según este relato, lo que pasa es que dudan de Dios, ¿no? Dudan de que realmente lo que nos ha mandado Dios es para nuestro bien y, y deciden desobedecerle, ¿no? Y eso es lo que se maneja en el relato, como que eso es lo que lleva al desastre, ¿no? Y podríamos verlo así, ¿no? Como que Dios les manda, este es el camino que ustedes deben seguir, ¿no? Deben, pues, dejar que yo defina el bien y el mal y ustedes van a ver lo que está bien para ustedes y seguir en ese camino. Y ellos dudan y dicen, no, en lugar de seguir ese camino, vamos a elegir este otro camino. Este, y eligen un camino que diríamos pues lleva a la muerte, a la mal, al sufrimiento. Porque dudan precisamente de esta bondad y amor y la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, si entendemos este relato de esta forma, podremos preguntar, ¿y nosotros hoy qué, no? Si de verdad creemos en un Dios todopoderoso, sabio, que sabe lo que es bueno y malo para nosotros, que conoce mucho mejor que nosotros, pues lo que nos conviene y todo esto. Y en segundo lugar, si estamos convencidos de que ese Dios bueno nos ama, ¿no? Y solamente quiere el bien para nosotros, que es lo que hemos venido manejando en estos diálogos. En ese caso, si dice obedézcanme, no por él, sino por nosotros, ¿no? O sea, por nuestro propio bien, ¿no? Así como, bueno, manejamos con los papás, ¿no? O sea, hijo, obedéceme, te lo estoy diciendo no por mí, sino por ti, por tu propio bien. Ahora, si decimos, pues sí, confío en ese Dios, pues vamos a obedecer lo que dice. Y lo que podemos resumir, ¿no? ¿Y qué nos manda este Dios? Pues nos manda vivir de formas sanas, ¿no? Que promueven nuestro bienestar y el de los demás, que practiquemos el amor, la justicia, la verdad, la compasión, la solidaridad. Bueno, en otros momentos he manejado estas imágenes, ¿no? Con una lista, ¿no? De las cosas que Dios dice, pues hagan esto, pero también hay el lado contrario que dice, y eviten esto otro, ¿no? Cosas que nos perjudican, que son como el odio, el egoísmo, las mentiras, las injusticias, la corrupción, la venganza, la avaricia, los abusos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente Dios como que la idea aquí sería esto del bien y el mal, ¿no? Esto está bien, sigan por aquí. Esto está mal, no hagan esto no les conviene, ¿no? Es como que nos marca como dos caminos, ¿no? Este camino es el que lleva a la vida, a la felicidad, al bienestar, y este otro camino lleva a la muerte, ¿no? A la ruina, al sufrimiento, al desastre, ¿no? Al fracaso, a todo lo malo. Y entonces como que nos pone estos dos caminos y cuál vamos a seguir, ¿no? Vamos a creer y confiar en este Dios y decir, vamos por el buen camino que Él nos marca, o cuestionar y dudar de este Dios y definir nosotros mismos el bien y el mal. Es decir, bueno, Dios dirá que esto es bueno para mí, pero yo creo que esto es mejor. Y Él dice que eso está mal, pero a mí esto me parece bien, entonces lo voy a hacer. Y y bueno, la historia, ¿no? De la humanidad, según, bueno, tanto la Biblia como, no solo la Biblia lo ve así, ¿no? Es que hemos elegido la segunda alternativa, ¿no? Seguir nuestro propio camino en lugar del camino indicado por Dios. Y nosotros vemos todos los días, ¿no? En nuestra vida cotidiana, qué pasa con esta elección que hemos hecho, ¿no?
la maldad, la injusticia, los egoísmos, la violencia, la opresión, los abusos, la corrupción, la muerte, ¿no? Mucha muerte en un sentido literal, pero también figurada, ¿no? Por todas partes alrededor de nosotros. Y bueno, podríamos hablar de todo lo que está mal en nuestro mundo, ¿no? Porque no hemos seguido el camino que hubiera querido Dios que siguiéramos, ¿no? Y eso ha sido pues algo desastroso, ¿no? Y según este relato podemos decir, pero es la falta de confianza en Dios, ¿no? De decir, esto es lo bueno para ustedes y decimos, no, pues no, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo creo que yo sé mejor que Dios lo que es bueno para mí y yo voy a seguir mi propio camino, ¿no? Y también, pues, no solo es el querer, sino a veces el poder, ¿no? A veces queremos seguir el buen camino, pero nos cuesta trabajo, ¿no? Tenemos esta naturaleza, que choca con esto. Entonces, es parte del problema, ¿no? Ahora, viendo entonces este tema de como de Cuaresma, voy a ver, acceso a mail. Este tema de Cuaresma también, uno de los temas que se maneja es el arrepentimiento, ¿no? De hecho, a veces se dice, aparte de decir polvo eres y al polvo volverás, también se maneja esto de arrepentirse, ¿no? Y muchas veces cuando no entendemos todo esto, simplemente pensamos en figuras como Juan el Bautista y otros diciendo como arrepiéntanse pecadores, así como si fuera una amenaza, ¿no? Dios les va a hacer esto y aquello, ¿no? Si no se arrepienten. Y es este concepto de Dios que hemos venido cuestionando aquí, ¿no? De este Dios que simplemente nos quiere imponer, ¿no? Pero si hacemos a un lado ese concepto de Dios y manejamos otro concepto, diríamos, no, pues aquí tenemos un Dios un Dios que quiere nuestro bien, ¿no? Entonces, lo único que le preocupa es que estemos bien, que tengamos ese bienestar. Entonces, ese arrepiéntanse no es como una amenaza, ¿no? Como una imposición egoísta, algo así, sino algo que nos pide por nuestro propio bien, movido por amor, ¿no? Es como decirnos, dejen de seguir ese camino malo que los está llevando a la muerte, a la destrucción, a la ruina, al sufrimiento, a los puros conflictos y todos los problemas que hay en el mundo y vuelvan al camino que yo los he indicado, el camino que lleva a la vida, al bienestar, a la salud, a la felicidad, ¿no? Ese arrepiéntanse, entonces, o sea, por su propio bien, dejen de desobedecerme, háganme caso, ¿no? Confíen en mi bondad, hagan lo que yo les digo, porque así este camino que yo les he trazado es un camino que lleva a la vida y la felicidad y el bienestar, ¿no? Y como si Dios dijera, pues yo soy el creador del mundo y yo sé mejor que ustedes lo que les conviene, entonces confíen en eso, también confíen en mi amor, de que solo quiero lo bueno para ustedes, ¿no? Y que lo que les mando de practicar la justicia, la verdad, etcétera, no lo hago por mí, sino por el propio bien de ustedes, ¿no? Bueno, ya aplicando eso a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que este relato de Génesis nos interpela a cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿vas a confiar en Dios o no? ¿No? ¿Vas a seguir tu propio camino, el camino que según el relato, o sea, lleva a la muerte, no a la vida? O más bien vas a seguir el otro camino indicado por Dios, ¿no? El camino que lleva a la vida, tanto, bueno, en este mundo como manejamos, pues, en el mundo venidero también, o sea, un camino que de verdad lleva a la vida, ¿no? Ahora, como mencioné hace un momento, pues es muy fácil decir, pues voy a seguir el camino de Dios, ¿no? En lugar de seguir mi propio camino, pero pues luego aprendemos también con la realidad de que no es tan fácil, ¿no? Que tengamos esa intención, queremos confiar en Dios, pero luego fallamos
nos metemos en situaciones, en problemas, etcétera, y terminamos siguiendo nuestros propios caminos que nos perjudican y que luego nos hacen mucho daño, ¿no? Mucho daño. Entonces, hay esta como tendencia a seguir dudando de Dios, ¿no? De querer definir yo para mí mismo el bien y el mal y para los demás también y en lugar de someterme, digamos, a la visión que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y eso nos lleva otra vez, bueno, a otro tema de Cuaresma, ¿no? De lo que se maneja. ¿Qué tiene que pasar? Entonces, y este es un lenguaje de San Pablo, ¿no? Ese viejo yo, esa vieja persona, ¿no? Que quiere seguir su propio camino, tiene que morir. Y otra persona tiene que surgir, ¿no? Podemos decir, ese yo egoísta, desconfiado, desobediente, que simplemente quiero hacer mi propia voluntad, etcétera. Dice Pablo, tiene que morir y ser sepultado, ¿no? Y luego, pues, hasta maneja sepultado con Cristo, ¿no? Pero sepultado para que surja otra persona diferente, ¿no? Que siga ya una vida diferente, que produzca bienestar y felicidad, no solo para nosotros, sino como hemos visto en otras semanas, ¿no? O sea, yo no puedo estar bien si no estoy procurando el bien de los demás a mi alrededor, ¿no? Y si ellos y ellas no están bien, pues tampoco yo voy a estar bien, ¿no? Este, entonces ese es otro tema que se maneja en Cuaresma, o sea, de la muerte de ese viejo yo y el resucitar al nuevo yo, ¿no? La nueva persona. La Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento utiliza este lenguaje no incluyente, ¿verdad? No inclusivo del nuevo hombre y el viejo hombre, ¿no? Pero podemos decir, la nueva persona y la vieja persona. Y eso es lo que se maneja también entonces en Cuaresma y en el miércoles de ceniza, ¿no? De que durante la Cuaresma la idea es como hacer morir a esa vieja persona y luego con la resurrección, como que la idea es que surge esa nueva persona. Y espero ver eso un poco más la próxima semana, estos temas de Cuaresma, ¿no? Pero, este, mm, eh, bueno, y eso es lo que debemos recordar al pensar en esta frase, polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Que son las palabras de Génesis que también se dicen en miércoles de ceniza, ¿no? De que todos somos personas finitas, ¿no? Nuestra vida no dura para siempre. Algún día nuestra vida va a llegar a su fin, algún día vamos a volver al polvo o las cenizas inclusive, ¿no? Eh, no sé, si no nos sepultan, si no nos creman o algo así, ¿no? Y entonces la pregunta tiene que ser, bueno, ¿a qué voy a dedicar mi vida? ¿No? Los días de mi futuro, los días que tengo contados, uno nunca sabe pues cuántos días le quedan de vida, ¿no? Podría acabar en cualquier momento, pero ¿uno a qué va a dedicar su vida? ¿A cosas que llevan a la vida o más bien cosas que llevan a la muerte, ¿no? O pensarlo en estos términos, ¿no? El día en que yo me convierta nuevamente en polvo, el día en que yo me muera y veo en retrospectiva mi vida, ¿qué voy a decir? Que realmente dediqué mi vida a lo que convenía, a lo que era bueno, a lo que valía la pena, a lo que realmente me daba gozo y paz y bienestar en la vida, o más bien dediqué mi vida a cosas que no convenían, a cosas tontas o sin sentido, cosas que no tenían ningún valor verdadero o duradero, cosas que solo llevan a la muerte, ¿no? Y pensar también, bueno, a esta idea que les estaba explicando, ¿a qué cosas debo morir? ¿No? ¿Qué cosas, cuál es esa vieja persona que hay en mí que debo sepultar y hacer morir? ¿Y cuáles son las cosas que, digamos, de la nueva persona que debe surgir? Y obviamente eso no es algo así que
se hace solo una vez, ¿no? Sino que es un proceso durante la vida, ¿no? Que todos los días me estoy enfocando en eso, pero sobre todo es lo que se maneja en Cuaresma, o sea, apartar un tiempo especial para preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosas en nuestra vida son como estas cenizas? Cosas que son vanas, pasajeras, cosas que se van a convertir en polvo y cenizas en lugar de tener como algo duradero y eterno. Bueno, también otro tema obviamente, del miércoles de ceniza y la cuaresma es la cruz, ¿no? Y por eso se hace la señal de la cruz cuando se usa la ceniza. ¿Qué significado tiene la cruz? Sobre todo en la cuaresma, ¿no? Bueno, lo que hemos manejado aquí en estos diálogos, ¿no? Es esta idea de que Jesús termina en la cruz precisamente porque él se dedicó a esas cosas que sí valían la pena, ¿no? Las cosas que llevan a la vida. Él sí vivió para todo esto que relacionamos con la nueva persona, etcétera, ¿no? Se dedicó a las cosas buenas, duraderas, cosas que en verdad eran importantes, ¿no? Pero eso significa luchar, sacrificar, sudar, soportar una cruz, ¿no? Cargar una cruz en esta vida en muchos momentos, porque si te dedicas a estas cosas que realmente valen la pena, ¿no? A luchar a favor del bien, a favor del amor, ¿no? Si buscas la justicia, buscas servir a los demás, buscas crear como un mundo diferente, buscas practicar la solidaridad, ¿no? Pues eso significa también en algunos momentos denunciar lo malo, lo corrupto, estar en contra de mentiras, injusticias, etcétera. Y eso es lo que pasa con Jesús, ¿no? De que pues vas a pagar un precio en esta vida por seguir ese camino del bien, ¿no? En lugar del mal, pero solamente siguiendo ese camino, aunque va a ser un camino duro, difícil, solamente siguiendo ese camino vas a tener verdadera vida, ¿no? Porque si no te dedicas a esas cosas relacionadas con la vida, siguiendo el buen camino, pues te vas a perjudicar y hacer daño y vas a llenar tu vida de cosas malas en lugar de cosas buenas, ¿no? Entonces, em, nuevamente hay estas dos alternativas, ¿no? Que también maneja Jesús, ¿se acuerdan? El camino ancho y el camino angosto y todo esto, ¿no? Seguir el camino de Dios y de Jesús, que es de vida, pero es un camino que significa una cruz, ¿no? Cargar una cruz. O más bien vas a decir, no, yo no quiero cruz. Yo lo que quiero es seguir mi propio camino y yo creo que este camino es el que debo llevar, me va a llevar a la vida, el bienestar, pero en realidad lo que dice el Evangelio es que no, ese camino en realidad lleva a la muerte, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, si él dijo el camino de la cruz, va a ser dolor, sacrificio, conflictos, etcétera, ¿no? Y muerte en un sentido en esta vida. Y ese camino es muy difícil y laborioso, ¿no? Y este otro camino, el camino ancho, ¿no? Pues ese parece ser de felicidad y bienestar y éxito y todo esto, ¿no? Pero lo que uno descubre, según el Evangelio, es que elegir este otro camino en realidad lleva a la muerte y también lleva al sufrimiento porque es un camino de egoísmo, de soledad, de luchas por el poder, luchas por el éxito, de conflictos con los demás, de agresiones constantes y otras cosas, ¿no? Que en realidad, aunque podría parecer como muy atractiva esta otra vida, pues también es un camino lleno de sufrimiento, de frustraciones y de cosas bueno, según el Evangelio, que no tienen valor, ¿no? Entonces, a primera vista podría parecer que el camino de Jesús es más doloroso, ¿no? Y hay más sacrificios y más sufrimiento, pero lo que Jesús dice, ¿no? Es que no, en realidad este otro camino va a ser mucho más doloroso y con sufrimiento y sacrificios también,
pero que no van a reeditar en algo bueno, ¿no? Que es el amor y la solidaridad y el compañerismo, relaciones sólidas con los demás, etcétera, ¿no? En otras palabras, vas a sufrir en cualquiera de los dos caminos, ¿no? Pero hay un sufrimiento, según Jesús, que vale la pena, porque estás sufriendo por cosas que valen la pena y ese sufrimiento va a traer gozo, mientras hay otro sufrimiento siguiendo el otro camino que no va a llevar a nada bueno. O sea, y entonces no es cuestión de sufrir o no, sino cuál es el sufrimiento que va a ser de provecho y traer verdadera vida y verdadero gozo en la vida, ¿no? Bueno, en las liturgias tradicionales de Cuaresma y Viernes Santo, ya para ir terminando, se hace un contraste entonces entre estos dos árboles, ¿no? El árbol del que comieron Adán y Eva, ¿no? El árbol del pecado y la muerte, ¿no? Que comieron de este árbol que Dios les había dicho, no, no coman de ese árbol, no, no les conviene y el árbol de la cruz, ¿no? Porque, aunque bueno, sabemos que la cruz no es un árbol en sí, pero fue hecho de madera, cortada de algún árbol. Entonces, en nuestras liturgias se maneja esto de los dos árboles, ¿no? Y se dice que a través del árbol de la cruz como que se venció el daño que se hizo con el otro árbol, ¿no? O que Dios ha destruido la muerte a través del árbol de la cruz ha destruido la muerte ocasionada por otro árbol, ¿no? Que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Este, y podremos decirlo así, o sea, como que hay estos dos árboles y tenemos nosotros que decidir, o sea, ¿qué árbol vamos a elegir? ¿El árbol como de la desobediencia, podemos decir, o el árbol que es la cruz, ¿no? Y que parece que el árbol de la cruz es muerte, pero la paradoja es que en realidad ese árbol es el que da vida, ¿no? Y es lo contrario, con el otro árbol que parece que da vida, según el relato bíblico, pues más bien da muerte, ¿no? Entonces, pues eso básicamente es lo que manejamos en esta época de miércoles de ceniza, de cuaresma, de elegir como que qué camino vamos a seguir, ¿no? Vamos a hacer lo que hicieron Adán y Eva, definir para nosotros mismos lo que es bueno y malo y decir, pues vamos a seguir este camino, o vas a y escoger lo que en un primer momento parece vida, pero es muerte, y muerte y cenizas y polvo, ¿no? O vamos a elegir este otro árbol que en realidad parece muerte, ¿no? Pero en realidad es vida y bienestar, ¿no? Bueno, con eso entonces termino y doy la palabra entonces a Sandra para que nos comparta sus reacciones. Pues gracias, David, por la perspectiva. Me anima mucho que se pueda retomar el texto de Génesis, sobre todo como lo has planteado en estas fechas en rumbo a la Cuaresma. Creo que, pues bueno, como se dijo al inicio, como lo comentó Miguel, pues yo soy psicóloga social, trabajo en la Autónoma de Morelos. Estoy ahorita en procesos de integrar, ¿no? Esto de las ciencias sociales y la fe, es esta intersección entre la teología y la ciencia. ¿Existe? Y también pienso que el texto de Génesis ha sido bastante incomprendido a lo largo de la historia y que muchas veces nos hemos arraigado en esta pregunta inicial, ¿no? Que tú tenías, el creacionismo contra la evolución y creemos que el hecho de creer en la evolución pues hace que el relato bíblico sea incompleto o que sea incoherente o falaz. Creo que hay todavía hoy en día muchos cristianismos que arraigan mucha convicción en esta discusión, lo cual es un tanto infructífera porque deja de lado esto que acabas de comentar, el sentido del texto, ¿no? Yo por ahí también estudié en la Comunidad Teológica de México, ¿no? Cuando la primera vez que vi el texto de Génesis, ¿no? Es un texto sapiencial, es un poema, es un mito, cuando lo ves escrito.
entiendes el sentido y la profundidad de esa literatura, ¿no? Y entonces ya no te enfrascas entre creacionismo y evolucionismo porque que no tiene sentido, ¿no? Estar pensando en eso cuando hay tantas realidades, tantos sentidos profundos que hay que comenzar ahí a desilvanar, ¿no? Y creo también que en esta relación entre ciencia y fe, como lo planteas al inicio, pues todavía hay muchas cosas que preguntarnos. Tal vez estas realidades profundas del Génesis nos pueden dar luz acerca de otras cuestiones como la bioética o el transhumanismo, ¿no? Ya no estamos hablando solo del evolucionismo, sino de el sentido de la vida y la tecnología y cómo se entrecruzan. Pero esto se puede reflexionar y atender con estos principios que tú acabas de dar, ¿no? De lo que es bueno en el ser humano y lo que se distancia de esa esencia primigenia. Y bueno, yo también colaboro en el eje de iglesias y espiritualidades de la Brigada Nacional de Búsqueda. Y creo que este texto de Génesis me ayudó a contrastar mucho con la realidad que yo vivo en el día a día y que he visto, ¿no? Como con las buscadoras, que pareciera que muchas veces subestimamos esto de la caída, ¿no? Subestimamos el tema o la crudeza de la caída, porque pensamos que la caída tiene que ver con faltas morales, pero la caída realmente nos ha llevado a la destrucción de nosotros mismos, a la autodestrucción. Y ese es el sentido de una naturaleza caída y alejada de Dios, ¿no? A finales del año pasado me tocó comentar un libro de la periodista Marcela Turati, que ella hace una recopilación periodística sobre las fosas de San Fernando. Es decir, son fosas clandestinas en Tamaulipas, pero una época en la historia de nuestro país donde cualquier migrante que pasaba por ahí era bajado de los autobuses asesinado. Son cientos de migrantes los que descubrieron esas fosas, hablan de 500. Cuando yo leí esto, ¿no? Que es una realidad de nuestro país, es algo que no acaba de pasar hace mucho, yo pensaba en la crudeza de la caída, ¿no? O sea, la crudeza de la caída, la barbarie, es llevarnos al extremo de que no importa la vida, o sea, podemos matar a alguien, o sea, y hablo de este contexto de narcotráfico en el que estamos sumidos, podemos matar a alguien por 5,000 pesos. O sea, el ser humano no vale, ha perdido su valor. Entonces, cuando hablamos de la caída y del Génesis, creo que a veces subestimamos a qué se refiere y la crudeza de esto. Y también pienso en mucho en esta luz de la muerte y la vida, con este trabajo que he hecho con las buscadoras y viéndolas a ellas mismas, ¿no? Cómo en su realidad de dolor y sufrimiento pueden ellas empezar un movimiento que tiene como bandera, no buscamos culpables, sino buscamos a quienes nos hacen falta, como un movimiento que tiene como bandera perdón. Entonces ves los claroscuros, ¿no? Por un lado está la muerte, la violencia, y por otro lado hay aspectos que transforman eso en el ser humano y que se arraigan en otros referentes, ¿no? En el perdón, en el amor a sus seres queridos, en el continuar la vida por encima de los obstáculos más difíciles. Y creo que el Génesis plantea eso, o sea, los contradicciones y los claroscuros entre la crudeza de la caída y entre el arraigo al amor a pesar de la caída. Y yo pienso mucho que a veces nos movemos, tú hablabas de dos caminos, en un cristianismo del medio, es decir, un cristianismo que a lo mejor no, ok, no se quiere ir por el lado malo, pero tampoco se compromete con las acciones del lado que transforma eso. Entonces, ¿cómo vamos caminando o eligiendo estos caminos y cómo vamos afirmándonos en alguno de ellos, ¿no? Y creo que a veces esta idea de no entender la crudeza de la caída tiene que ver con que no vemos el dolor hasta que no nos ocurre a nosotros. Somos incapaces de ver esta caída en nosotros cuando ignoramos el dolor del otro. Y esto yo creo que una de las cuestiones que implica el arrepentimiento, ¿no? Sobrepasar esa postura. También hablabas mucho de esta idea de la vida y la muerte que plantea Génesis. Puedes cimentarte en la vida, puedes tomar de este fruto, conocer del bien y el mal o ser como Dios, porque eso era en esencia lo que ellos querían, reemplazar a Dios por sí mismos. Y entonces está ahí esta idea de la muerte, ¿no? Y pensaba mucho en que
Sigmund Freud hablaba, ¿no? De que el ser humano iba entre una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Es decir, que nuestras acciones nos afirmaban o en aquello que producía nuestra vida o en aquello que producía nuestra muerte. Y tú lo dijiste, o sea, arraigarnos en la muerte tiene que ver con un estilo de vida, pues ahí están las adicciones, la mala alimentación, el sedentarismo, es decir, todo aquello que nos lleva a la no vida, a ir acabando poco a poco con nuestra vida. Y cómo nos podemos también posicionar en un aspecto de encontrarnos con la vida y entonces empezar a tener un estilo de vida que va por el contrario. Pero cimentarnos en la vida no solo va en el autocuidado, sino también implica un compromiso con el otro y con la sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros dudamos de Dios, dudamos del amor de Dios, de lo que es bueno, desconfiamos de Dios, relativizamos todo, relativizamos lo que es valioso, relativizamos la justicia, relativizamos el amor. Tú hablabas de esta idea de confianza en Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando desconfiamos de Dios? Cuando desconfiamos de Dios, entonces todo es relativo, o sea, nada está arraigado, nada es confiable, ¿no? Cualquiera puede determinar lo que es valioso, los valores, ¿no? Y yo pensaba mucho en qué implica también cimentarnos en la vida. Y nosotros lo hemos traducido a partir del Evangelio en esto que se llama esperanza, ¿no? En fe y esperanza. O sea, la vida se cimienta a través de la fe y de la esperanza. Y yo recordé por ahí un texto pequeño de Paulo Freire, este pedagogo brasileño, y él dice que la esperanza es una necesidad ontológica, o sea, la esperanza es una necesidad de existencia misma. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Es así que la desesperanza inmoviliza, resigna, acomoda y promueve el fatalismo, ¿no? Entonces, cuando aquello que no es esperanza nos lleva al conformismo, a la inmovilización, eso también es la muerte, ¿no? La desesperanza es aquello que nos lleva a elegir el otro camino. Y en ese sentido, tú preguntas, ¿por qué seguimos el camino de lo bueno? ¿Por qué seguimos el camino de la esperanza? Pues porque tuvimos una encarnación, un ejemplo en Jesús, ¿no? O sea, Jesús en medio de un contexto caído, de un contexto de injusticia, Él es crucificado de manera injusta, y aún así perdona, y aún así confía en la humanidad, en la esencia buena del ser humano. Entonces la cruz es también símbolo de redención, de arrepentimiento. Es Jesús muriendo sin ser culpable, y ahí transformando la tendencia de la muerte, ¿no? Esta idea de muerte. Y yo pensaba mucho también en las buscadoras, ¿no? Que de repente he visto cómo ellas van buscando en fosas clandestinas a sus seres queridos, ¿no? Y cuando hay ahí un espacio donde se encuentran cuerpos, uno podría decir, pues qué feo, ¿no? Ver a alguien sin vida. Pero realmente ellas se alegran, porque es alguien que está ahí oculto, que estaba olvidado, pero que ahora va a ser devuelta su dignidad como ser humano, ¿no? Que estaba ahí tirado como basura, como objeto, y ellas entonces dignifican la vida. Y bueno, en algunas ocasiones sí hicimos una cruz con palas, ¿no? Y hubo una oración, ¿no? A esa es la cruz. La cruz de Jesús es transformar algo que pareciera perdido, que pareciera que ya no, que es imposible cambiar, y transformarlo en algo distinto, ¿no? Y yo he visto que las buscadoras hacen eso. Es decir, que la gente, que yo he pensado a partir de este texto que precisamente volver al camino del arrepentimiento es escuchar el dolor del otro, es dejar de relativizar y dejar de este cristianismo de en medio, es escuchar el dolor del otro. El arrepentimiento es un cambio de posición, para escuchar el dolor del otro, para comprometernos con el sufrimiento del otro, morir a la dinámica de indiferencia, ¿no? Y entonces eso implica procurar el bien de los otros, como tú lo decías, pero también reconocernos en ellos, o sea, es el otro diferente, reconocernos en ellos y reconocer aquello que tenemos en común, que puede ser el dolor, el sufrimiento, la necesidad de sentido. Tomar posición frente a la injusticia también es una señal de arrepentimiento, es que estamos cambiando de camino.
también asumir una posición frente a aquello que incomoda, o sea, aquello que ha sido corrompido, que está corrupto. Asumir una posición, el arrepentimiento implica valentía y acción. Entonces, eso es el arrepentimiento. Y creo que tú lo planteas de una forma muy interesante. Y bueno, quisiera pensar también o cerrar un poco hablando en este sentido de la confianza. Tú decías, tenemos que confiar en este Dios, que creemos que es un Dios bueno, entonces debemos confiar en Él y obedecerle a Él. Pero entonces, como creemos que el ser humano es imagen de este Dios, o sea, que tiene una esencia buena, el ser humano, pues también implica empezar a confiar en las personas, ¿no? Cuando vivimos en un contexto de tanta violencia y tanta injusticia, pues el común denominador podría ser la desconfianza. Pero el creer en Dios implica creer en las personas, es decir, empezar a confiar en la gente, empezar a amar más a la gente. Si creemos en un Dios de amor, pues hay que amar a la gente, a todo tipo de... podemos también creer que aquella persona que ha sido, que ha cometido los peores faltas, puede ser transformada, tiene una capacidad de ser transformada, así como la cruz transformó la injusticia en perdón, también nosotros. También implica la confianza en que debemos ser, tú ya lo decías, solidarios, empáticos, que nos vamos a relacionar con las personas de manera distinta. Seguir el camino de la vida implica compromiso con el mundo en el que vivimos y a crear o construir o formar parte de esas acciones nuevas, ¿no? Tú hablabas del nuevo hombre, de la nueva mujer, y creo que es transformar, o sea, se resume en transformar la cruz, el sufrimiento de la cruz se resume en transformar la deshumanización en la nueva humanidad, o sea, tomando en serio la caída en una humanidad transformada, restaurada. Y ese es el principio, ¿no? Del que nos habla en la cruz. Y yo creo que nos prepara mucho en esta reflexión hacia la cuaresma. Tú decías como el proceso del cambio, cómo estamos cambiando, pero también implica preguntarnos en qué nos hemos comprometido, cómo nos comprometemos con esta sociedad, con estos prójimos, estas prójimas, y cómo nuestra vida adquiere nuevos sentidos, tú decías, al final de la vida, ¿no? Pensar en qué he hecho, cómo he invertido mi tiempo, pero también cómo he invertido mi tiempo, cómo he invertido mis recursos, cómo he sumado a algo o a alguien más, ¿no? Y creo que el cristianismo del medio se tiene que abandonar a medida que la iglesia salga más a encontrarse con esa humanidad caída. O sea, ese es el punto, ¿no? Cómo la iglesia puede salir a la calle y encontrarse con esta o muchas otras causas, ¿no? Que hay. Y bueno, agradecer la reflexión que da para mucho, pero pues también dar espacio para que otros compartan. No, pues gracias a ti, Sandra. Qué reflexiones tan más interesantes. Y ahorita damos la palabra a los demás. Nada más yo comentaría dos o tres cosas de las que mencionas, ¿no? Esta crudeza, ¿no? Que tú dices, y trabajando como con toda la violencia que se está viviendo en México y en otros lugares, pues es a veces una violencia cruda. Y yo sé que hay, bueno, varios aquí, Miguel, Mateo, Anet, otros trabajando con migrantes y las historias que cuentan no solo, bueno, no solo del tránsito, ¿no? De la migración, sino de los contextos de los que van saliendo y por qué van saliendo. Y uno ve toda esta maldad y violencia, y cómo no se van a querer salir de eso, ¿no? Entonces eso nos dice, ¿no? Que no son simplemente conceptos abstractos de la Biblia, ¿no? Sino realidades que la gente está viviendo. Entonces, bueno, quería tocar ese punto, pero también esto bueno, lo que compartí, igual lo que compartes tú, Sandra, pues es algo sencillo, ¿no? O sea, Dios quiere algo bueno para nosotros, pero eh, estas personas que se dedican a la violencia y todo eso y como que obligan a los demás a hacerlo, uno quisiera, por ejemplo, todos los que son miembros
de bandas o ¿cómo se llama? De las pandillas, etcétera, o los carteles, todo esto. Uno quisiera decir, no, 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 o sea, ese no es el camino, ¿no? Algo que he escuchado más de una vez, muchas veces, ¿no? Que en muchos de estos lugares donde hay mucho narcotráfico, uno les pregunta a los niños chiquitos, ¿qué quieren ser de grandes? Y quieren ser otro Chapo Guzmán o algo así. O sea, eso es lo que quieren, ¿no? O igual muchos que a veces no eligen esa vida o lo eligen porque no conocen otra, ¿no? Pero a veces son como obligados y no tienen como muchas alternativas, pero uno decirles, no, 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 ese camino no es, ¿no? O sea, eso no te va a llevar al bienestar. Este, entonces es un mensaje a la vez muy sencillo, pero nos habla de la misión de la iglesia, ¿no? De la misión que tenemos de decir, otra vida es posible y estos caminos no son, ¿verdad? No hay que seguir esto, sino este otro, pero es una tarea muy, muy difícil, pero como digo, es muy sencillo de explicar. O sea, esa es para mí nuestra misión como iglesia, es decir, no sigan ese camino, sigan es el que va a ser bien para ustedes y para los demás. Y también, y nada más un punto más, dices de la capacidad de ser transformada, ¿no? De que sí es posible, y tener esa esperanza, y así como mencionas a Paulo Freire, ¿no? De que él tuvo toda la vida de que sí, hay mucho mal en el mundo, hay muchas malas decisiones, muchos malos caminos, pero creer, ¿no? En este Dios todopoderoso, etcétera, que sí se puede hacer cambios y transformaciones. Nada más iba a comentar. Y esto de la cruz, ¿no? Que parece derrota. Parece, o sea, ¿quién quiere saber algo de la cruz? La cruz es lo peor, la cruz es el sufrimiento, la cruz. Pero estas cosas, como tú dices, la alegría de las mujeres cuando encuentran los restos, ¿no? De alguien, etcétera. O sea, esa cruz, ¿cómo se convierte en alegría? Y yo creo que todos nosotros que somos cristianos debemos entender eso, ¿no? De que esa cruz es símbolo de vida y alegría, sí es símbolo de mucho dolor, pero al mismo tiempo es símbolo de gozo, de paz, o sea, de tantas cosas buenas que parecería que no simboliza eso, pero haber descubierto en nuestras propias vidas que esa es verdad, que seguir esa cruz sí es vida, ¿no? Bueno. Ya voy a pararle. Yo creo que en lugar de dividirnos en grupos, nos quedamos aquí. No sé si de los más que están presentes, si quisieran compartir alguna reacción o reflexión al respecto. Okay. Ya. Sí, y quería comentar que en mi trabajo, en mi entorno, tengo mi congregación en Tucson, Arizona, y luego me subo en el carro y voy 1 hora a la frontera a Nogales, Sonora, México, y ayudo ahí a la gente que van a pedir asilo en Estados Unidos. Entonces alguien puede decir, no, pues son dos mundos distintos, pero desafortunadamente a veces esos dos mundos se juntan. En mi congregación tengo una pareja que ya tienen hijos ya grandes, que ya están casi terminando la prepa, el high school. Y papá y mamá, los dos son indocumentados y el papá fue detenido. Entonces, él trabajaba para sostener la familia. Entonces, de un día para el otro, la familia se encuentra sin sustento económico y los hijos muy preocupados. Un hijo que tiene 16 años quiere dejar la escuela para ir a trabajar para ayudar a la familia. Y otra hija que está a punto de graduarse en un par de meses de la prepa
también quiere dejar de estudiar para ir a trabajar. Entonces, esta es una situación que esta familia humana se encuentra y muchas veces viviendo en Estados Unidos, porque eso está pasando en Tucson, en Arizona, supuestamente un país tan rico, y aquí hay personas que, no sé, me estoy desviando un poquito, pero mi sentimiento es que la sociedad a veces falla en que no ofrece oportunidades, no ofrece recursos para que la gente pueda seguir adelante. Y pienso yo, si estos jóvenes, espero que no, pero que si llegaran a empezar a hacer cosas contra la ley, cosas ilegales para el fin de sacar dinero, entonces digo, en esa situación la sociedad ha fallado, porque todos estamos creados con la misma capacidad, la misma deseo de salir adelante con nuestras propias vidas y las vidas de la gente que nos rodean. Y muchas veces la sociedad falla. Yo sé que mucha gente han comentado que muchos jóvenes que están envueltos en el negocio de los carteles es porque no tienen otra opción. Y pienso yo, entonces no es suficiente y no es la respuesta a juzgar al joven que entra en un negocio ilegal, sino qué hizo la sociedad para este joven. Porque este joven sintió la necesidad de entrar en este mundo de actividad ilegal, nada más para salir adelante, para poder sostener a su familia, a él mismo. Entonces, pues, no sé, más me llamó la atención eso de, de los jóvenes que se encuentran trabajando para los carteles o que en eso. Y digo, no es ellos que fallaron, es la sociedad que les falló. Entonces, y también pienso, bueno, pues el político corrupto, que por el afán de acumular más riquezas, se enfoca en eso en vez de crear oportunidades económicas para la gente que vive bajo su custodia, su mando. Entonces, ¿quién es el criminal ahí? Entonces, pues son cositas que me llegaron a la mente y como digo, muchas veces es interesante donde vivo porque de una manera u otra puedo ver pues como dos mundos, dos diferentes mundos. Entonces, pero a veces esos mundos se juntan. Entonces, siempre digo muchas veces la culpa no es en la gente, sino en los organismos gubernamentales que fallan a sus gentes. Ya. No, y es muy interesante. Uno dice, por ejemplo, tú como pastor, ¿qué haces, no? En estas situaciones, ¿no? Y por una parte uno entiende, bueno, ¿por qué se meten con los carteles o siguen estas opciones? Pero al mismo tiempo uno quisiera decirles a jóvenes como tú, los que tú acabas de describir, sí tienes otras opciones, ¿no? Esa no es la solución, ¿no? No sigas por ese camino, pero es difícil, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Porque parece que no hay otra solución, ¿no? Y viene lo de levantar la voz y buscar cambios también, pero eso está bien, pero hay estas situaciones concretas que uno tiene que enfrentar, ¿no? Mientras no cambie el sistema, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Muy interesante. Miguel, y luego escuchamos también a Jaime. Gracias, David, y gracias, Sandra, por el tan aterrizado comentario, también muy interesante. También, aquí a Mateo, ¿verdad? Si no me equivoco. Y yo, no sé, todo el mundo sabe, los hermanos Turren también saben, que soy un luterano bastante romerista, ¿no? Entonces, cuando estaba escuchando a Sandra, que además
se conecta porque Sandra sé que estuvo hace poquito ahí por la UCA, en El Salvador. Y está también nuestro hermano Jaime Peña allá, que también está en El Salvador, país que por cierto está pues pasando por momentos muy, muy complejos. Justamente conectando con lo que decía Sandra, a mí lo que me llegó, me vino a la mente fue una de estas famosas frases de Monseñor Romero del sermón más famoso que yo sé que existe en Latinoamérica, que es el sermón del 23 de marzo, ¿no? Un día antes de que fuera asesinado. Y ahí hay una parte que tiene mucho que ver con lo que decías tú, David, y también lo que mencionaba Sandra, de cómo aterrizar esta parte del arrepentimiento y de la cruz desde una perspectiva muy cristiana y aparentemente muy fácil, ¿no? Y parafraseando un poco lo que decía Romero en ese momento, eh, no, casi me lo sé de memoria todo el sermón, ¿no? Pero decía, hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y dice, ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley de Dios, una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Y luego decía, ya es tiempo, frases después, ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a la ley de Dios que a la orden del pecado. Y luego con lo que decía Sandra de que la iglesia tiene como esta obligación también, ¿no? Este compromiso. Monseñor Romero en ese mismo sermón decía, la iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación, ¿no? Y luego seguía con otras cosas. Lo que me llama la atención ahí es justamente esta analogía que tú hacías de la ley. eh, que a veces las mismas leyes humanas nos empujan a hacer cosas en contra de la ley de Dios, ¿no? En los colectivos de búsqueda y Sandra lo sabe muy bien, muchas veces las mismas autoridades dicen, pues es que ellos se lo estaban buscando, ¿no? O sea, a lo mejor andaban metidos en algo malo, a lo mejor eso. Y nosotros, con Arturo, otro gran amigo, siempre decimos, bueno, asumiendo que así fuera, sin concederlo, pues, pero asumiendo que así fuera, ¿por qué no buscarlos? O sea, incluyendo si fuera una persona que estuviera metida en algo que no fuera tan honesto, el gobierno o el Estado o la ley tendría la obligación de buscarlo. Pero a lo que quiero llegar es justamente a ese punto donde muchas veces las mismas leyes que tenemos van en contra de la ley de Dios, ¿no? Y el hecho de que las leyes nos empujan a todo lo contrario de lo que tú has mencionado en las otras sesiones de los sí y los nos. En el tema de búsquedas, en el tema de género, en el tema de el respeto a la diversidad, en el tema de la migración, hay una suerte de leyes que van en contra de lo que la misma ley de Dios nos manda hacer, ¿no? Recibir al extranjero, cuidar a la viuda, proteger al huérfano. Hay muchas leyes que parecieran decir todo lo contrario. Entonces, a pesar de que pareciera que el optar por lo bueno eh, es un camino fácil, o sea, ¿quién diría, bueno, pues si tú haces lo correcto, ¿en qué problema te puedes meter? Pues ahí está el ejemplo de Jesús. Jesús siguió al pie de la letra el fondo de la ley, no la ley como tal, sino el fondo de la ley, y terminó, todos sabemos dónde terminó físicamente, él, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvo que sufrir y enfrentar? Y lo mismo pasa con muchas personas o grupos que asumen este compromiso de hacer lo bueno, de arrepentirse de nuestras propias indiferencias y tratar de buscar el camino bueno, y se enfrentan no solo con el pecado o no solo con personas que están en contra de que la gente haga lo bueno, sino incluso con estados y con leyes que van en contra de lo que manda la ley de Dios. Entonces se vuelve un poco complejo, porque tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar al extranjero? Si a mí me encuentran en mi coche con una persona indocumentada, a mí me acusan de trata de personas y me voy a la cárcel, ¿no? Eh, y si me voy a los colectivos de búsqueda, de familiares en búsqueda, a mí me amenaza el crimen organizado o el mismo Estado y empiezo a ser perseguido o perseguida, ¿no? Entonces, es complejo porque el camino angosto que es el bueno, se vuelve angosto por eso, no porque Dios lo haga angosto, sino porque las mismas personas han ido reduciendo la ley de Dios a una serie de normas sociales que van totalmente en contra de eso. Entonces,
Ahí lo que premia para mí, por ejemplo, lo que debe prevalecer es eso que decía Monseñor Romero, calibrar las leyes que tenemos con la ley de Dios, lo que nos manda hacer o lo que mandata las leyes gubernamentales con la ley de Dios, y eso es muy complejo, ¿no? Porque el mismo Jesús le decía a Pilato, ¿no? Yo tengo poder sobre ti, tú no tendrías ningún poder si no viene de arriba, ¿no? Entonces, siempre como equilibrar esa parte se vuelve compleja, pero al mismo tiempo es un reto dentro de las iglesias, cómo al llamado de Romero obedecemos ante cualquier otra ley o mandato a la ley de Dios, de no matar, de no robar, de hacer lo bueno por los demás. Entonces, eso me despertó lo que comentaban tú y lo que me comentaba Sandra también. Gracias. Sí, y nuevamente vemos esto de que parecería que este es el, o sea, te ponen este camino que es el camino, podemos decir, malo, y es el único que pareciera la única opción, ¿no? Y cómo decir, no, no, esa no es, parecería ser la única opción, pero hay esta otra, o sea, es muy difícil trabajar eso, pero pero hace falta, ¿no? Decir, no, 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 parecería que es la única alternativa, pero no lo es. Jaime, adelante. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo creo que lo último que decía Miguel, obedecer otro mandato, ¿no? Creo que a veces nosotros los que estamos en el rollo de la iglesia y creo que tenemos una deuda en el entendido de que tenemos que trabajar en trascender lo litúrgico, lo celebrativo. Creo que hay o sea, hay un ámbito celebrativo, litúrgico, voy a decirlo de esta manera, cajonero, ¿no? Circular, donde se repite y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces, de hecho, eso pierde sentido. Y entonces lo hacemos por tradición, por costumbre, pero no le damos el sentido y la gente pierde sentido. O sea, y cuando se pierde el sentido, entonces otra vez parece que en esta, o sea, y estos caminos que hablamos, este camino ancho, este camino fácil, este camino angosto, difícil, o sea, pareciera que la derrota, la miseria, la necesidad, la pena, la impotencia, o sea, pareciera que eso es así como que hay una respuesta desde lo religioso. Pareciera que eso es así. Y yo creo que no, yo siento que hemos perdido de vista, por ejemplo, cuando decía la compañera Sandra, cómo o sea, y es interesante, o sea, bueno, nosotros que hemos visto también lo de las fosas clandestinas acá en El Salvador por esto de las pandillas, pero nosotros lo hemos visto del otro lado, nosotros hemos visto madres llorando por la emoción de que, bueno, yo sabía que estaba por aquí. Y las madres lloran porque por lo menos ahora pueden darle cristiana sepultura, aunque ya ha estado sepultado ahí meses y años quizás, ¿verdad? Pero creo que, o sea, pero esto también entonces genera y trae una tranquilidad a la gente. Entonces, yo creo que nosotros debemos de ir, como que ir cuestionando ese hecho religioso, porque también el otro punto importante aquí es que la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de la vida, realmente esa sombra de la cruz nos acompaña a todos, independientemente de la condición. Pero la fragilidad, la vida es tan frágil, hoy la tenemos y mañana no, o en un momento ya no podemos estar acá. Entonces, pero pareciera que esa fragilidad de la vida, eh, o sea, es tan frágil, es tan vulnerable que nos hace buscar una seguridad. Y esa seguridad falsa que buscamos, creemos que la encontramos en tener cosas, en tener dinero, en tener estatus, en tener, o sea, en buscar eso, porque entonces nos parece que del otro lado lo miserable, lo pobre, la pobreza, eso como que no, no, de ahí venimos, salgamos de ahí y ahora planteémonos en otra postura, ¿verdad? Y lamentablemente del lado evangélico, del lado protestante, quizás más evangélico, mejor dicho, del lado evangélico de nuestras iglesias, entonces se ha trabajado mucho en esa perspectiva de esta teología de la prosperidad, ¿no? De ofrecerle a la gente
mejores condiciones, entre comillas, mejores condiciones de vida a cambio de, o sea, todavía quédate pobre con tu miseria, pero a nosotros enriquecernos, ¿verdad? Entonces, pero sí, entonces pensar o sea, no reducir, ¿verdad? Que ese camino, o sea, un camino que pierde sentido, no es por lo que ofrece o lo que no, sino creo que tiene que ver con las búsquedas también. Las búsquedas de lo que cada uno de nosotros estamos y queremos encontrar. Entonces, al final, ¿a dónde encontramos satisfacción? ¿A dónde encontramos alegría? ¿A dónde encontramos esperanza? Y la otra parte, ¿a dónde generamos esperanza? ¿A dónde nos volvemos reproductores de esperanza? ¿A dónde nos volvemos a ser generadores de vida? ¿Verdad? No procreadores, generadores de vida, volviendo a que otros hagan o que otros vuelvan a la vida. Y creo que el hecho de a veces de acompañar a alguien que va a la fosa y que va a descubrir que ahí está un pariente, un hijo enterrado, semisepultado, entonces que está ahí. Y el hecho de saber que el pastor, que el sacerdote, que el hermano, que la hermana le acompañó en su proceso, eso genera vida. Y hay un agradecimiento sorprendente y hay una cosa que uno no se le explica. ¿Por qué? Vea, uno dice, ¿qué tendremos nosotros? No, no tenemos nada. Simplemente llegamos en el momento quizás preciso y necesario. Pero sí entender que estos caminos, ¿verdad? Estos caminos de esta vida nuestra es una vida de fragilidad, una vida de vulnerabilidad, ¿verdad? Ya por esa, con justa razón, Facundo Cabral decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y creo que ahí es donde está la cuestión. O sea, creo que la jugada clave de nosotros es démosle vuelta al asunto. Volvamos a entender que somos generadores de vida. Y volvemos a decir también, entonces, la iglesia que no genera esperanza no es iglesia. Gracias. Y nada más agregaría, cuando pensamos en esto de cuaresma, ¿no? Luego pensamos como de forma muy individualista, ¿no? De yo tengo que morir la vieja persona y la nueva. Y yo creo que en base a lo que tú dices, Jaime, hay que pensar también en aplicar esto, y es un reto tal vez para esta cuaresma. Decir, ¿cuál es la iglesia que tiene que morir en estos días? Inclusive los conceptos de iglesia que manejamos, de iglesias que no acompañan, iglesias que se fijan nada más en lo litúrgico, etcétera, como tú dices, y cuál es la nueva iglesia que tiene que surgir. Creo que es un tema muy importante también para Cuaresma, ¿no? Sandra, Yo nada más, también sus comentarios me hicieron pensar en esta pregunta que planteaba David, o en ese planteamiento de David, ¿no? ¿Cuál el camino bueno, el camino que sabemos, que no es tan complejo, ¿no? Que ya está ahí dado. Y por qué no lo seguimos? ¿O por qué no hay estas personas que están en contextos tan difíciles, por qué no lo toman? Y creo también algo que dijo Mateo, ¿no? La sociedad les debe algo a esto, a las personas que han elegido un camino de crimen. Y por ahí del 2011 me acordaba que el padre Alejandro Solalinde salió, ¿no? Dando una declaración diciendo que debemos de pedir perdón a los narcotraficantes, ¿no? Y entonces salió en todos los periódicos y el sacerdote que estaba ahí, que había perdido el piso, ¿no? Y dice, es que tenemos que pedir perdón porque nunca vigilamos que tuvieran un espacio donde crecer. Tenemos que pedir perdón porque no les dimos una escuela, espacio de escuela digno, porque no les dimos alternativas de vida, ¿no? Pero también pienso que a lo mejor la iglesia también les debe un perdón, ¿no? O sea, el perdón de la iglesia es porque no es, o sea, no estuvimos ahí. O sea, estas personas están creciendo con otros referentes de ejemplo. ¿Por qué no leudamos esas comunidades donde están creciendo y replicándose estas dinámicas? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué alguien de fe, alguien que cree en Jesús, no está ahí dando ejemplo? Porque algo que también hemos entendido es que el milagro de la nueva humanidad es encarnación. O sea, no vamos a aprender lo que significa vivir de ese lado del camino, de la luz, de lo bueno, si no hemos visto a alguien, si no hemos visto el ejemplo de Jesús, si no hemos visto a alguien que nos ha mostrado el amor de Dios. Entonces, también yo creo que la iglesia debe ahí un perdón hacia estos espacios donde no hay otra alternativa, no hay ejemplos de otra alternativa de vida. Y tiene que ver con lo que
tanto lo que planteaba Miguel como lo que planteaba Jaime, ¿no? Acerca de cambiar la liturgia, cambiar la dinámica. O sea, la liturgia a lo mejor debe ser afuera, en la calle, con quien sufre, con quien se duele, con quien quiere ser algo distinto, pero también lo que mencionaba Miguel de la desobediencia civil, o sea, eso implica valentía por parte de la iglesia y no tener miedo, o sea, que creemos en que la cruz y la transformación de la sociedad es tan real, o sea, tenemos esa esperanza tan grande y creemos que la transformación es tan real que podemos sobrepasar nuestro miedo. Y yo creo que ahí es el punto, o sea, cómo caminar por ese lado, pues es un camino de un trabajo individual, es un trabajo grupal, es un trabajo colectivo que implica asumir algo, un compromiso, pero también cambiar la dinámica litúrgica y también estar presentes en espacios donde no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sabemos cuál es el camino, pero también cómo vamos a construir estas alternativas, ¿no? Y estar ahí donde se requiere. Y así como las violencias, ¿no? Están encadenadas, esta violencia del narcotráfico, una violencia económica, a una violencia de género, también por la trata de personas, una violencia cultural que tiene que ver con también los espacios o las diferentes regiones, la dignidad de la vida. Cómo también podemos empezar a tejer una cadena de esperanzas, de paz, ¿no? O sea, cómo podemos ir articulando en todos estos temas esfuerzos para plantear esa alternativa, el otro camino. Entonces, bueno, una reacción, creo que todas las contribuciones han sido bien, bien valiosas. Cuando te oigo, pienso, Sandra, en esto de elegir el camino de la cruz, que da miedo, mucho miedo, ¿no? Pero decir, no, pero este es el camino que va a llevar a la vida y por eso la cruz siempre la vemos a partir también de la resurrección, ¿no? De la esperanza que tú hablabas, ¿no? De que solamente a través del camino de la cruz hay esa esperanza también. Bueno, no sé, nos quedan como 1 o 2 minutos, no sé si Marta o Antonio querían también compartir algo, ¿no? Muy bien. Pues yo creo para respetar la hora, pues, Miguel, adelante. Nada más, bien rápido. Por eso me gustan las cruces salvadoreñas, que bien conocen Sandra y el hermano Jaime, porque están como llenas de vida, de colorcito, y eso siempre me recuerda que la cruz es vida también. No, nada más quería hacer referencia, ahorita que Sandra decía esto de, sí, reconocer que a veces no estamos, ¿no? Y lo menos que podemos hacer cuando no podemos estar, porque no siempre podemos estar, es pedir que alguien esté, ¿no? O sea, que toda esta cadena de cristianos y cristianas que se supone que es la religión más grande de todo el mundo, pues ahí donde nosotros no podemos llegar, que alguien llegue, ¿no? Y me acordaba mucho de la muerte de Lázaro, cuando Jesús también transforma eso en vida y lo que le dice la gente cuando viera a Jesús es, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿no? Y esa parte a mí siempre me recuerda que, pues, por muy tarde que parezca, no lo destapen porque ya debe oler mal, pues Dios siempre logra sacar vida hasta donde menos nos imaginamos, ¿no? Entonces quedamos como con ese mensajito de esperanza también de si hubieras estado aquí esto no hubiera pasado, bueno, pero Él está, ¿no? De alguna manera la vida se abre paso en medio de eso. Eso quería como comentar. Y también, a modo de cierre, antes de que tú termines con el espacio, con el cierre, David, me preguntaba por ahí a Net sobre la agenda. Entonces, me imagino que vamos a tener como, igual que hemos tenido en el pasado, un como serie de agendita de lo que viene para Cuaresma los viernes. Entonces, yo le comentaba ahí en el chat que cuando la tengamos lista, pues la vamos a compartir también. Y quería agradecer al hermano Jaime, también me da mucho gusto verlo también aquí ya. Él ya participó en una vez. Lu, que también es parte del Instituto Ecuménico, donde ahí, desde aquí también participamos, ha participado. Y me da mucho gusto verlo y hacer la invitación que hacemos siempre de que extiendan la invitación a quienes ustedes quieran para este espacio, ¿no? Que es un espacio de diálogo y que es un espacio que vamos construyendo todos y todas. Es todos los viernes a la misma hora y con el mismo link, así que ustedes, a quien ustedes crean que les interese el espacio o que les pueda servir como creo que nos sirve a nosotros, pues por favor compartan y agradecerle a todos y todas por su
por su presencia. Nada más. Igualmente, qué interesantes comentarios de Sandra, muchas gracias también de Mateo, de Jaime, de Miguel, pues realmente ha sido un tiempo muy rico y esperamos seguir. Si ustedes tienen alguna sugerencia, quiero trabajar como temas relacionados con Cuaresma y Cuaresma tiene que ver con cruz, pero también tiene que ver con resurrección. Pero si tienen alguna sugerencia, sí voy a estar elaborando otra serie de temas para las semanas que vienen, relacionados con el tema de Quartzman. Entonces, ¿tienen alguna sugerencia? Bueno, de lo que compartieron se me ocurrieron varias ideas, ¿no? Pero siempre son bienvenidas las propuestas y también bienvenidas las propuestas para participar. Si quieren participar con alguna reacción, pues nos daría mucho gusto. Bueno, así terminamos hoy para respetar los tiempos y nos vemos el próximo viernes.